Bueno, a continuación vamos a ver cómo funciona la herramienta pluma. En la herramienta pluma yo puedo realizar líneas rectas, líneas curvas y líneas rectas integradas con curvas. ¿Ya? ¿Cómo podemos realizar esto? Para hacer la prueba vamos a crear una mesa de trabajo nueva. Nos vamos a dirigir a la herramienta de Artboard. Nos vamos a desplegar un poquito hacia el lado. Y en el menú superior encuentro aquí la opción de crear un nuevo artboard. Voy a hacer un clic y voy a crear entonces una mesa de trabajo nueva, la cual nos va a servir a nosotros para poder practicar. Vamos a ir a la herramienta de pluma. Al hacer un clic, voy a crear un punto de esta nueva línea. ¿Ya? Aún no hago, en este caso, ninguna línea nueva porque no he hecho el punto siguiente. ¿Ya? Al hacer un clic nuevamente puedo crear una recta. Entonces yo podría empezar a generar, por ejemplo, una figura uniendo todos los puntos. En este caso hice solamente rectas. En el caso de que yo quiera realizar curvas, por ejemplo, voy a eliminar este elemento. Voy a hacer un clic para iniciar el punto. Y para poder continuar hago un clic y sin soltar el mouse arrastro y voy a generar entonces las curvas. En este caso aparecen dos controladores de la curva, el izquierdo y el derecho. El izquierdo me indica la curva que acabo de realizar y el derecho me indica la curva que continúa, que yo aún no he dibujado. Si hago un clic nuevamente, podría continuar la curva con ese parámetro asignado. En el caso de que yo quiera cambiar, por ejemplo, la dirección de esta curva que continúa, si quiero que sea más grande, lo único que tengo que hacer es agrandar este controlador de curva. Si lo expando y le digo que, por ejemplo, sea un poco más largo, yo ahí puedo ver y visualizar la curva que es un poco más grande. Al hacer un clic, ya puedo definir entonces la curva que continúa. Si nuevamente hago un clic, si se fijan, ahora este punto no tiene curva porque yo no hice un clic sostenido y no arrastré. Para poder generar nuevamente una curva, hago un clic, arrastro y puedo generar muchas curvas. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, mezclar rectas con curvas, hago un clic, ¿cierto? Y hago un clic sostenido y puedo ir dibujando varios elementos. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, que este punto que estaba aquí, que es una recta, se convierta en curva, tengo la opción aquí dentro de la herramienta de la pluma. Ya hay varias opciones. Tengo agregar un punto, eliminar punto y agregar un punto de ancla. ¿Ya? Si yo selecciono esta opción y me dirijo al punto que quiero que tenga una curva, hago un clic y arrastro, puedo generar una curva de una recta. Si ya no quiero que, por ejemplo, tengan curva, con la misma herramienta, al hacer un clic en la curva, voy a eliminar los parámetros de esta curva. A continuación, van a abrir todos el archivo 02 pluma, que tiene un ejercicio de un helado, el cual aparece en las capas la base, que es lo que tienen que copiar ustedes, y el trazado, que es lo que vamos a realizar. Nos vamos a acercar un poco con la herramienta de la lupa para ir trazando este elemento. Si se fijan aquí, tiene curvas rectas, aquí hay unos brillos y tenemos el cono del helado. Entonces nos vamos a dirigir a la herramienta de la pluma y vamos a empezar a trazar este helado. Si se fijan, al empezar a trazar,
aparece un color de relleno que es el color blanco y aparece el color del trazado que es el negro, que me indican en este sector de la barra de herramientas aparecen, ¿cierto?, ambos colores. En el caso de que yo quiera eliminar, por ejemplo, el color de relleno para ir viendo lo que voy trazando y no perder la visualización de mi trabajo, tengo que dirigirme al color de relleno y hacer un clic en ninguno. Si se fijan, al hacer clic en ninguno, yo quito el color de relleno y puedo seguir dibujando solamente con la visualización del trazado. Ya, entonces vamos a ir haciendo clic y arrastrando para generar las curvas. En el caso de que yo quiera eliminar, por ejemplo, la curva que continúa de este dibujo, porque aquí, si se fijan, aparece que tengo una curva que va a continuar con mi trazado. Si yo quiero eliminar esta última curva, tengo que hacer un clic en el último punto y elimino la curva que continúa. Entonces continúo ya con mi dibujo. Vamos haciendo clic, arrastrando en donde quiero que haya curvas, hasta cerrar completamente nuestro trazado. ¿Cómo lo cierro? Como lo cierro en el último punto, ¿cierto? Tengo que hacer y volver a hacer clic. Y comenzamos con el cono de lados. Hacemos el trazado. Vamos ajustando todos los parámetros de estas curvas. Y continuamos con las sombras que tiene este lado y con el brillo. En el caso de que vayan teniendo, por ejemplo, problemas con algunos trazados o se vayan a equivocar, por ejemplo, en algún punto, no se preocupen porque luego nosotros podemos volver a editar cada uno de estos puntos. Cuando se vuelven a editar, tengo la opción de que sea a través de la misma herramienta o con la herramienta de selección directa. Voy seleccionando punto por punto y vamos ajustando entonces la curva o la dirección que quiero que tenga cada uno de estos trazados. Vamos terminando entonces los brillos y las sombras. Y luego, para continuar, aquí con el cono de lados. ¿Ya? En este caso yo voy a asignar aquí en View, voy a agregar las guías inteligentes o Smart Guides. ¿Para qué? Para poder ir visualizando y que me vaya indicando todas las guías inteligentes que tiene el dibujo que está abajo y que estoy copiando. ¿Ya? Para no salir del margen o copiarlo exactamente como quiero que quede. Entonces vamos haciendo el dibujo y el trazado de cada uno de estos elementos. Nos vamos a quedar con el trazado entonces sin relleno aún, no lo vamos a colorear. Vamos a visualizar solamente el dibujo que estoy realizando con un trazado de color negro. Listo, una vez ya terminado nuestro trazado, tenemos nuestro elemento completo que podemos empezar a aplicar color de relleno. Entonces seleccionamos, por ejemplo, el trazado completo del helado. Nos vamos a ir a la ventana color. Si no la tengo visualizada aquí en el sector derecho de las ventanas, puedo ubicarla en ventana color.
¿ya? Que es esta paleta que está aquí. ¿Ya? Aquí tengo el color de relleno y el color de trazado. En el color de relleno entonces yo puedo ir creando, por ejemplo, colores en base a porcentajes de la cuatricromía en CMYK, en la cual estamos trabajando. Entonces yo podría, por ejemplo, decir que este helado sea un helado de mora. Y vamos aplicando el color tanto a las sombras como a los brillos. Yo puedo volver a aplicar el mismo color de relleno y bajar un porcentaje en el caso que quiera aplicar brillos, por ejemplo, o oscurecerlos aplicando un poquito de negro para las sombras. Entonces selecciono todos los brillos, aplico el color y selecciono todas las sombras, también aplicando un color un poquito más oscuro. En el caso que quiera, por ejemplo, quitar el color del trazado de mi elemento, selecciono los elementos, voy al color del trazado y le digo que no tenga ninguno. Así queda solamente el color de relleno. Y lo mismo en el caso del cono de helado. Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, aplicar un poco de tonos amarillos. Voy a bajar el tono, el porcentaje del color del negro para crear el color del cono. Y a los cuadraditos entonces voy a aplicar un tono un poquito más oscuro y voy a quitar también el color del trazado. Una vez que ya lo tenga listo, puedo ocultar la capa de la base para ver cómo quedó. Voy a ocultar quitando el ojo, haciendo un clic sobre el ojo. Y ya tengo mi helado completamente trazado.